Continuamos con la tercera parte del problema de aceleración constante. Ahora, antes de continuar analizando el diagrama de fuerzas que habíamos hecho sobre el bloque 1, he querido hacer un alto para recordar cómo calculábamos los componentes de un vector antes y cómo lo estamos haciendo ahora. Cuando nosotros estábamos trabajando el capítulo de vectores, calculábamos los componentes utilizando el ángulo medido desde el positivo X. Cuando yo formaba la figura del triángulo rectángulo, está claro que este lado que comparte el ángulo con la hipotenusa es el lado adyacente. Por lo tanto, ese componente en X yo lo obtenía utilizando la función coseno de Z. El otro lado, que es este de aquí, es el lado opuesto. Ese sería el componente en Y lo obtenía con la función a seno de Z. No importa en qué cuadrante cayera el vector, yo utilizaba el ángulo medido siempre desde el positivo X, desde la horizontal. Por lo tanto, si este es el ángulo Z, entonces el componente vertical de B se obtenía con la función seno de Z y el componente horizontal de B se obtenía con la función coseno de Z. Así fue como definimos los componentes en el primer capítulo de vectores. Ahora, cuando estamos trabajando en dinámica, vamos a utilizar el ángulo que nos dé el problema dentro del cuadrante. ¿Qué ocurre cuando el ángulo que nos dan para el problema está medido con respecto al eje vertical? Pues entonces las funciones trigonométricas para obtener los componentes se intercambian. Vamos a hacer un dibujito como ejemplo. Suponga que tengo un vector que cae en el primer cuadrante. Este sería el vector A. Pero en vez de darme el ángulo medido con respecto al positivo X, me dan el ángulo medido con respecto a la vertical. Pues lo que está ocurriendo es que las funciones trigonométricas se invierten. ¿Por qué se invierte el triángulo rectángulo? Fíjense el triángulo rectángulo ahora. Este lado, que es el componente en Y, ahora se convierte en el lado adyacente, que es el que comparte el ángulo con la hipotenusa, que es A. Por lo tanto, el componente en Y es A coseno de Z, porque es un lado adyacente. Eso es lo que ocurre cuando utilizo el ángulo medido con respecto a la vertical. En el caso de este, que es el lado opuesto, entonces sería A seno de Z. Lo que ha ocurrido es que para obtener los componentes se han intercambiado las funciones. Esto ocurre, no importa si el vector se encuentra, por ejemplo, en el tercer cuadrante. Vamos a suponer que tengo un vector aquí en el tercer cuadrante y me están dando este ángulo, el ángulo medido con respecto a la vertical. Pues va a ocurrir lo mismo. Si yo formo el triángulo rectángulo, usted puede observar que este, que es el componente en Y, ahora es adyacente porque comparte el ángulo con la hipotenusa. Por lo tanto, BY va a ser igual a B coseno de Z. El lado opuesto, que es este, resulta ser el componente en X de B, que lo obtengo con la función seno de Z. Así que en términos generales, si le dan en el problema el ángulo medido con respecto a la vertical, las funciones trigonométricas se invierten. Para obtener el componente en X, uso la función seno y para obtener el componente en Y, uso la función coseno. Vamos a regresar entonces al diagrama de fuerza del bloque 1. Recordemos las fuerzas que sentía el bloque 1. Vamos a hacer otra vez el pequeño dibujo aquí. Recuerden que las fuerzas que sentía el bloque 1 era la tensión rampa arriba, que es la responsable de que suba el bloque, la fuerza normal, que es la fuerza que hace la superficie sobre el bloque y que queda perpendicular
a la rampa, la fuerza de fricción cinética que se opone al movimiento y finalmente el peso que apunta verticalmente hacia abajo, que es el peso del bloque número 1. Recordemos otra vez, que esta es la primera parte, que es la identificación de todas las fuerzas que siente el bloque. La segunda parte, que era para crear el diagrama de fuerza, nosotros íbamos a escoger el eje tal que uno de los ejes apuntara en dirección del movimiento. Así que lo habíamos puesto así. Este es el eje de X y este es el eje de Y. Es bien importante escoger el plano cartesiano tal que uno de los ejes apuntan en dirección del movimiento para que se simplifiquen las ecuaciones. De otra manera, las ecuaciones se vuelven un poco más complicadas. Si yo dibujo aquí el diagrama de fuerza, nuevamente, del bloque número 1, aquí, derechito, el plano XY, podemos observar que la tensión apunta a lo largo de X y a lo largo de X se mueve el bloque, que la normal apunta perpendicular a T, perpendicular a la superficie, ¿verdad? Que la fuerza de fricción se opone al movimiento, está opuesto a T, y que el vector W cae en el tercer cuadrante. Fíjense, el primero, segundo, cae en el tercer cuadrante y es el único vector que no está pegado a los ejes. Que nosotros habíamos identificado que este ángulo que hace el vector con respecto a la vertical son 20 grados, que es el ángulo de inclinación de la rampa, y que para poder sumar los componentes en X y Y de forma sencilla, habíamos descompuesto este vector en sus dos componentes. Recuerden que el ángulo está medido con respecto a la vertical, por lo tanto, este que es el lado adyacente, que es el componente en Y del peso, va a ser igual a W1 coseno de 20 grados. Y que este lado, que es el opuesto, es el componente en X y que lo obtengo como W1X igual a W1 coseno de 20 grados. Cuando yo descompongo el vector en sus dos componentes, lo puedo eliminar del diagrama de fuerza para entonces poder sumar los componentes en X y Y de forma sencilla. Fíjense que al final he obtenido 1, 2, 3, 4, 5 flechas. 2 flechas que representan el vector peso, su componente en X y su componente en Y. Está claro aquí. Vamos a ponerlo más claro. Seno de 20 grados. Su componente en X, que es W seno de 20 grados. Su componente en Y, que es W coseno de 20 grados. T, N y FK. De esta manera es mucho más fácil obtener la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y. ¿Cuál será la suma de fuerzas en X? Sume todas las flechas que están a lo largo del eje de X. Obviamente esta es positiva, que apunta para los positivos, menos la fuerza de fricción cinética, menos el componente en X del peso, que es W1 seno de 20 grados. ¿Ves lo sencillo que es utilizar el diagrama? Sumamos entonces los componentes en Y, que serían la suma de todas las flechas a lo largo del eje vertical, y sería N, que es positivo, menos este que apunta hacia abajo, que sería W coseno de 20 grados, que es el componente en Y del peso. Ahora, vamos a terminar esta tercera parte aquí, para entonces continuar con una cuarta parte y analizar las ecuaciones.